en Burguete. Hemingway estuvo aquí. Vino aquí para pescar truchas en el río Iratí. La carretera que le trajo hasta Burguete era blanca y polvorienta. Primero atravesó una tierra de labranza con colinas rocosas. El viento agitaba el trigo de los cultivos. Luego la carretera se metió por entre las colinas y dejó abajo los ricos campos de cereales. Encontró en su mirada la aridez de la áspera arcilla calcinada y los surcos hechos por la lluvia. Así lo describe en Fiesta, The Sun Also Rises, 1926, su primera novela importante, que narra la experiencia vivida en sus primeros Sanfermines. García Márquez escribe de él en sus notas de prensa, obra periodística, que mientras la noticia conmueve en el mundo a sus mozos de café, a sus guías de cazadores, a sus choferes de taxi, a unos cuantos boxeadores venidos a menos. En su pueblo de Ketchum, el de Hemingway, Idaho, su muerte ha sido apenas un doloroso incidente local. El cadáver permaneció 6 días en cámara ardiente, no para que le rindieran honores militares, sino en espera de alguien que estaba cazando leones en África. Y de repente, en Burguete se me vienen esos leones al pensamiento. Algo que suceda. Entre corchete. Hemingway regresó muchas otras veces a Burguete y Solans me contó que cuando viajó a Kenia en busca de las nieves del Kilimanjaro de Hemingway, durmió en un lugar rodeado por los masáis, en la misma habitación que se supone que durmió Hemingway. Yo leo una vez un cuento de Hemingway. En él una muchacha mira unas colinas y dice: son preciosas, parecen elefantes blancos. Pero Hemingway se pegó un tiro con una escopeta. Hoy es lunes 13 de enero del 2014 y son ahora las 6:22 y es una lectura que se me resiste. Asunto 14 en el ciclo alternativo, Manset en el ciclo biológico, 4:30. El profesor Les dice que el Sol es un aparato que transforma hidrógeno en helio y que en este proceso pierde energía y por tanto masa. Y eso es lo que genera la luminosidad que posibilita nuestra existencia. Vosotros llamáis aparato al aparato digestivo, pero también sistema. Y para puntualizar la referencia a los filisteos, Goliat era un filisteo, pero su nombre en arameo quiere decir el que vive peregrinando. Y también un Nefilim, que son en la Biblia y otros escritos religiosos judíos y cristianos tempranos, un pueblo de gigantes o titanes, pero antes de que la Biblia pasase a serlo, como dice la profesora Uribe, porque los griegos le darán nombre a todo, a estas escrituras se las conoce como el Tanaj, es decir, lo que es leído. Yo luego conozco y escucho a Benjamín Forcano, que es un sacerdote y teólogo, que me explica que en el segundo milenio del cristianismo la institución de la Iglesia se ha organizado a través de una institución de poder, cuando el postulado evangélico era la hierodulia, el servicio sagrado, que es lo que se encuentra en contradicción con el poder sagrado, con la hierarquía, la jerarquía. Y esta Iglesia a la que asistimos se ha ido estructurando desde un poder altamente clerical, de tal modo que lo que se exige es una obediencia total a los dictámenes que proceden de arriba.
y por ello se hace muy difícil tanto la crítica como la denuncia como la profecía. Pero el padre Forcano a lo que quiere referirse esencialmente es a lo que sucederá tras el Concilio Vaticano II, que impulsa la hermosa persona de Juan XXIII, el Papa Bueno, y al que suscribimos al cardenal Tarancón, que tan crucial fue para España en los estertores del antiguo régimen y en los conflictivos comienzos de la transición. Pero este modelo de iglesia quedará desactivado con la elección primero de Juan Pablo II y luego del cardenal Ratzinger, que se convertirá en el cerebro en la sombra, en el cerebro de la restauración, y que como no era un hombre de gobierno, como era un hombre de estudio y despacho, se verá obligado a dimitir en su pontificado como Benedicto XVI. Curiosamente, en el albergue de Molina Seca, el privado, aunque da igual porque el que lo regenta presume de que todo es suyo, un Antonio como el de la bodega, un tipo así, expone una tarjeta de este Benedicto XVI ante la cámara de una reportera. Lo que sucede es que la reportera no es imbécil, y a ella lo que le gustaría saber es cómo el cardenal Ratzinger, cuando ni el obispado de Astorga, ni el arzobispado de Santiago, ni a la Nunciatura Apostólica en Madrid le consta que Benedicto XVI haya realizado el Camino de Santiago, le firma esa postal que le envía este dueño en el año 2000 como Luis Joseph Futuro Papa Benedicto XVI, cuando Ratzinger será elegido en la cuarta votación del cónclave de los cardenales, un 19 de abril del año 2005. Pero esta iglesia de la única doctrina, única liturgia, único dogma, único pensamiento, único derecho canónico, en lo que cree es únicamente en un binomio de cleros, un binomio de clérigos y laicos, donde los clérigos figuran arriba para enseñar y para mandar, y los laicos abajo. ¿Y para qué? Para pasivamente aprender y pasivamente obedecer. La Iglesia, continúa argumentando el padre Forcano, que reproduce para los problemas del hoy las respuestas del mundo pasado, y que comanda los grupos Opus Dei, Comunión y Liberación y neocatecúmenos principalmente, que no dejan resquicio alguno por donde respirar, a los 40 obispos del Pacto de las Catacumbas, entre los que se halla Leo Boff, ni dice que a la Iglesia de base, ni a las redes cristianas, ni al cristianismo socialista, ni a muchos otros colectivos que lo que demandan es la posibilidad de una aplicación creativa de las escrituras evangélicas. Pero entonces nosotros regresamos hasta la tesis 17ª del profesor Piñero, que expone que como el cristianismo a lo largo de los siglos es un proceso dinámico, la teología cristiana, lo que es el cristianismo, se conformará por otras varias teologías que complementan a la fundamental, que es la paulina. Porque como quedaba en relieve en tesis anteriores, el cristianismo es el cristianismo no de Jesús, que no vivió ningún cristianismo, sino el cristianismo del fariseo. Y antes de conocer sus estrategias de mercadotecnia, tenemos que añadir que estas otras teologías que integran el cuerpo de escritos al que el padre Forcano se refiere como Nuevo Testamento son lo primero restos del judeocristianismo en el Evangelio de Mateo, que es el más judío de todos, y la Epístola de Santiago y Judas, y el Apocalipsis, y después el Evangelio de Juan, del que la mayoría de los historiadores piensan que al repensar a Jesús como lo ha repensado, lo ha transformado tanto en otra cosa que al nivel de la historicidad es inviable el utilizarlo. Y Pablo es el creador del Cristo celestial, aquel que le da la vuelta al Jesús histórico y lo transforma en el ente que jamás existió, aunque siempre, claro está, en opinión de los historiadores, y que supone la tesis número 18. De tal modo que cuando Pablo se hace consciente de que si predica un Jesús puramente judío, nadie le compra esa mercancía, lo convierte en un redentor universal, porque ese es el producto vendible en el Imperio Romano, que en los años 70 del primer siglo
tiene que masacrar a los judíos porque son los más rebeldes de todo el imperio. Y este imperio romano, explica el profesor Piñero, es un mundo sin espiritualidad, un mundo en el que existe una religión oficial que no les llena y que o bien se practica a través de sacrificios, o bien yo te doy esto para obtener esto otro, o como te adoro tú me beneficias. Pero sin ética, sin vida de ultratumba, y a cambio lo que existe es esa minoría que está absolutamente convencida de que lo que importa es salvarse. Y eso dicen que lo saben, porque hay un gran número de oráculos que se visitan religiosamente, entre comillas, fenomenológicas. Los peregrinos lo hacen buscando sus recetas para la salvación y un gran número de adeptos a las religiones mistéricas, en las que hay un Dios que ha sufrido un proceso de padecimiento que ha superado como Dioniso, incluso que ha resucitado, y el acto de iniciación es un acto de unión con la divinidad, con esa divinidad. Y también hay libros de conjuros, de magia, salmos, fórmulas, que venden sistemas para cuando el alma, que dicen que es inmortal, tenga que elevarse hasta las más altas esferas, que son los planetas, y los dominadores de esos planetas te pidan tu salvoconducto, o descender al Hades, y como Orfeo, esos libros te enseñan esos caminos. Pero por hoy vamos a dejar nuevamente este asunto detenido aquí y te voy a comentar que aunque tal vez me gustaría que fuera posible olvidarnos del asunto de la religión, eso para mí en este momento no lo es, porque ya que he entrado en ello no quiero que me suceda como me sucedió con el ciclo de Krebs, cuando finalmente comprendía la glucólisis y lo detuve ahí, y ahí se quedó detenido porque la escuela comenzó y yo a experimentarme absorbida por ella. Así que no sé si te vas a aburrir tremendamente, pero la batida por esta selva de símbolos, la tengo que realizar sin tregua. Y hay una Solans en la vida de nuestro escritor. No sé exactamente quién pueda ser, pero me parece positivo incluso dejar ese aspecto en el aire. Y el primer tramo de camino real que voy a introducir en mi paso por Burguete, lo que ya decide que clausure esa primera jornada en el contexto virtual y en parte me obliga a hacer alguna llamada a Zubiri, donde se hace noche, para averiguar qué cena nos recomiendan preparar desde ahí y con qué vino nos la recomiendan. Porque creo que las recetas al final no serán de la cocina francesa necesariamente, sino de la cocina de la tierra o de la tierra del peregrino con el que se cene. Te deseo un buen día, querido profesor, y te incluyo ese fragmento que rescato de mi propia andadura. En Burguete, Hemingway estuvo aquí. Vino aquí para pescar truchas en el río Iratí. La carretera que le trajo hasta Burguete era blanca y polvorienta. Primero atravesó una tierra de labranza con colinas rocosas. El viento agitaba el trigo de los cultivos. Luego la carretera se metió por entre las colinas y dejó abajo los ricos campos de cereales. Encontró en su mirada la aridez de la áspera arcilla calcinada y los surcos hechos por la lluvia. Así lo describe en Fiesta, The Sun As Rises, 1926, su primera novela importante, que narra la experiencia vivida en sus primeros Sanfermines. Y Solans me contó que cuando viajó a Kenia en busca de las nieves del Kilimanjaro de Hemingway, durmió en un lugar rodeado por los masáis, en la misma habitación que se supone que durmió Hemingway. Yo leo una vez un cuento de Hemingway. En él una muchacha mira unas colinas y dice: son preciosas, parecen elefantes blancos. Pero Hemingway se pegó un tiro con una escopeta. Que mientras la noticia conmueve en el mundo a sus mozos de café, a sus guías de cazadores, a sus choferes de taxi, a unos cuantos boxeadores venidos a menos. En su pueblo de Ketchum, el de Hemingway, Idaho, su muerte ha sido apenas un doloroso incidente local. El cadáver permaneció 6 días
en cámara ardiente, no para que le rindieran honores militares, sino en espera de alguien que estaba cazando leones en África. Y de repente, en Burguete se me vienen esos leones al pensamiento. Algo que suceda. Entre corchete. Hemingway regresó muchas otras veces a Burguete. En Burguete. Hemingway estuvo aquí. Vino aquí para pescar truchas en el río Iratí. La carretera que le trajo hasta Burguete era blanca y polvorienta. Primero atravesó una tierra de labranza con colinas rocosas. El viento agitaba el trigo de los cultivos. Luego la carretera se metió por entre las colinas y dejó abajo los ricos campos de cereales. Encontró en su mirada la aridez de la áspera arcilla calcinada y los surcos hechos por la lluvia. Así lo describe en Fiesta, The Sun and Sunrises, 1926, su primera novela importante, que narra la experiencia vivida en sus primeros Sanfermines. García Márquez escribe de él en sus notas de prensa: obra periodística,